¿Cuáles serían los auténticos niveles de deuda pública del Estado español si incluyéramos en esta cifra el dinero que el Estado adeuda en pensiones a los futuros pensionistas? Veámoslo. Se suele decir que la deuda pública del Estado español se ubica alrededor del 110% del PIB, de hecho ya algo por debajo. Sin embargo, esta cifra únicamente cuantifica el dinero que adeuda el Estado español por los bonos, en sentido amplio del término, letras, bonos y obligaciones del Estado, que el Estado ha emitido en los mercados y que los inversores han adquirido. Pero en esta cifra de endeudamiento público no aparecen otros pasivos con los que también carga el Estado español. Por ejemplo, la deuda con proveedores del Estado español no aparece reflejada en esta cifra. Ahora bien, como en general la deuda que las administraciones públicas tienen con los proveedores no es un monto extraordinariamente elevado, puede ser el 1, el 2, el 3% del PIB, lo cierto es que esta omisión no distorsiona demasiado la imagen final de la deuda pública conjunta del Estado español. Ahora bien, existe otra omisión que desde luego sí lo hace, no solo en el caso del Estado español, sino de cualquier Estado a lo largo y ancho del planeta, pero como ahora vamos a ver, especialmente en el caso del Estado español. ¿A la omisión de qué otro pasivo me estoy refiriendo? Pues a la deuda que mantiene el Estado español con los pensionistas españoles. Los pensionistas españoles han devengado un derecho de cobro pensional futuro frente al Estado español y ese Estado español tendrá que hacer frente a él pagando las pensiones. Por tanto, es como si los pensionistas tuviesen un bono, que no pueden transferir a terceros, pero tuviesen un bono, un título de deuda del Estado español, en función del cual cobrarán sus pensiones futuras. Es decir, que el gasto futuro en pensiones comprometido con los pensionistas por el Estado español también constituye un pasivo de ese Estado, también es deuda pública, aun cuando no la incluyamos en las estadísticas oficiales. Y el punto, por tanto, es ¿a cuánto equivale la deuda pública en forma de gasto futuro del sistema público de pensiones español? ¿Cuál es el valor presente, el valor actualizado de todos los desembolsos que el Estado español ya se ha comprometido a hacer con los pensionistas en el futuro? No el gasto que se comprometerá a hacer durante los próximos años, sino el que ya se ha comprometido a efectuar, la deuda que ya ha sido devengada en estos momentos. Pues esta cifra, aunque no aparezca en las estadísticas oficiales de deuda pública, es una cifra que también nos ofrece Eurostat. Y atención al siguiente gráfico porque os va a aterrorizar. El valor presente del gasto futuro en pensiones que ya se ha comprometido, que ya se ha obligado a hacer el Estado español a lo largo de los próximos años, equivale, atención, al 500% del PIB. Repito, 500% del PIB. 5 veces más que toda la deuda pública emitida en los mercados en forma de bonos por el Estado español. Se trata además, y con bastante diferencia, del Estado europeo con mayores deudas implícitas en materia de pensiones. Por hacer una comparativa, la deuda implícita en pensiones de Alemania es del 325% del PIB, 175 puntos de PIB menos que España. Ahora bien, si estas cifras son correctas, e insisto, son cálculos además conservadores de Eurostat, si estas cifras son correctas, ¿por qué a los inversores les suele generar mucha más inquietud la deuda pública emitida en los mercados en forma de bonos, que apenas, entre muchas comillas, representa el 100-110% del PIB de España, y no en cambio la deuda pensional implícita del Estado, que en el caso de España asciende a más del 500% del PIB? ¿Por qué lo primero suele preocupar más
que lo segundo? Pues por una razón bastante sencilla, porque los estados están mucho más acostumbrados a impagar sin consecuencias la deuda implícita en materia de pensiones que a impagar, porque conlleva consecuencias, la deuda en forma de bonos emitidos en el mercado. Si dentro de 5, 10, 15, 20 o 25 años el Estado español es incapaz de atender la amortización de esa deuda implícita en forma de pensiones, valor presente equivalente al 500% del PIB, pues lo que hará llegado ese momento el Estado español es bajar las pensiones, recortar las pensiones. Y a los pensionistas de ese momento no les quedará otro remedio que encogerse de hombros. Como las lentejas, lo tomas o lo dejas. En cambio, si al Estado español se le ocurre obrar de la misma manera con los bonistas, con los inversores en bonos, oye, que no me va bien pagarte, que no alcanzo a pagarte, te voy a recortar un poquito el tipo de interés que me había comprometido a entregarte, o te voy a devolver menos principal del que me adelantaste. Si al Estado español se le ocurriera hacer esto, entraría inmediatamente en default y pasaría a tener cerrado, como le ha ocurrido a Argentina tantas veces, su acceso a los mercados financieros. En otras palabras, la deuda implícita pensional, que es enorme, se puede impagar de manera más o menos impune. La deuda en forma de bonos en manos de los inversores no se puede impagar de manera impune, y por eso a los inversores les preocupa más la acumulación de la segunda que de la primera. Pero si eso es así, tened en cuenta que durante las próximas décadas es muy previsible que lleguen recortes en las pensiones futuras que hoy el Estado se ha comprometido a pagar. Y recortar no a priori, sino a posteriori las pensiones supone que muchas personas que contaban con recibir un determinado nivel de ingresos a través del sistema público de pensiones van a ver defraudadas sus expectativas. Van a tener unos ingresos menores a aquellos que les ha prometido el Estado y que por tanto preveían que iban a tener. Por eso, lo prudente a la hora de planificar financieramente nuestro futuro es anticipar o como poco tener presente la muy seria posibilidad de que nuestras pensiones futuras vayan a ser recortadas con respecto a las promesas, a los compromisos, a las deudas pensionales que hoy efectúa el Estado. Y por eso, si nuestros ingresos pensionales futuros, después del tijeretazo, que previsiblemente les aplicará en el futuro el gobierno de España que haya en ese momento, los consideramos insuficientes con respecto al tren de vida que deseamos vivir, mantener en el futuro, una vez jubilados, no nos quedará otro remedio que hacer como por cierto hacen muchos otros europeos, es decir, complementar nuestra pensión pública con una pensión privada derivada del ahorro que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida profesional. Y en este sentido, una forma de ir ahorrando para preparar tu jubilación futura ante el previsible o al menos posible recorte de las pensiones futuras por parte del Estado español es mediante un plan de ahorro periódico a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Como ya hemos explicado en vídeos anteriores, una de las mejores formas de constituir un patrimonio personal cuantioso del que poder recibir ingresos pasivos que complementen las inciertas pensiones públicas que nos sean entregadas en el futuro es mediante el ahorro periódico y la inversión de ese ahorro periódico a un índice bursátil global que proporcione rentabilidades después de inflación similares a las que históricamente esos índices bursátiles globales ya han proporcionado. Es decir, rentabilidades alrededor del 5, 6 o 7% al año en promedio durante los años que nos resten hasta la jubilación. Y, como también hemos explicado en otras ocasiones, rentabilidades que no sean devoradas por las altísimas comisiones de gestión del instrumento que utilicemos para invertir en el mercado bursátil. En este sentido, uno de los instrumentos con comisiones más bajas son los fondos de gestión pasiva, que replican el índice sin cargar tintas en comisiones sobre el inversor.
Además, como también hemos explicado en otras ocasiones, en este caso el tiempo es oro. Cuanto antes comencemos, más patrimonio acumularemos. Por ejemplo, un ahorro de 300 euros mensuales a lo largo de 40 años invertidos a una rentabilidad después de inflación del 6%, que es inferior a la que ha proporcionado históricamente el Standard & Poor's 500, la bolsa estadounidense, se traduciría al cabo de esos 40 años en un patrimonio de casi 600.000 euros, una suma que permitiría complementar las menguantes pensiones públicas. Y este ahorro y reinversión periódico en índices bursátiles como el Standard & Poor's 500 u otros lo puedes llevar a cabo a través de Trade Republic. Si quieres obtener más información sobre esta plataforma y los diversos servicios que ofrece, la puedes obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y si todavía tienes dudas sobre si el enorme volumen de pasivos estatales en materia de derechos pensionales acarreará o no acarreará recortes futuros en esas pensiones, podemos efectuar un ejercicio alternativo. Y ese ejercicio es el de poner en relación todos los pasivos del Estado con los ingresos anuales del Estado. Si el valor presente de los derechos pensionales del Estado es de algo más del 500% del PIB y el valor de todos los bonos emitidos por el Estado es de algo menos del 110% del PIB, podemos decir que sus pasivos conjuntos ascienden al 610% del PIB. Pues bien, actualmente el conjunto de todos los ingresos que tiene el Estado por cualquier concepto, impuestos y cotizaciones sociales principalmente, pero no exclusivamente, asciende al 43% del PIB. Es decir, que para hacer frente a todos los pasivos del Estado sería necesario destinar al completo la recaudación equivalente a 14 años de ingresos públicos. Y si bien en ocasiones suele decirse que la deuda pública nunca se paga, que solo se refinancia, lo que sí está bastante claro es que la deuda pública en forma de derechos pensionales sí hay que pagarla. Y hay que pagarla con unos ingresos públicos que precisamente porque la población ocupada por cuestiones demográficas no va a ser expansiva, esos ingresos públicos no serán holgados para hacer frente a esa montaña de pasivos estatales que ya hemos devengado con los pensionistas del futuro. Así pues, ahorremos para que la montaña de deuda pensional futura no nos aplaste.